unas palabras que son muy importantes porque es una petición para la iglesia. Nosotros hemos tenido ya, como dijimos hace un rato, 26 años, y durante esos 26 años hemos logrado muchas cosas. De muchas cosas estamos muy satisfechos, pero hay algunas cosas que nos faltan. Y esta mañana vamos a leer lo que el apóstol Pablo dijo, porque él expresó 4 deseos fundamentales de él como pastor para la iglesia, que deseaba él que la iglesia hiciera. Y yo creo que los deseos de él son aplicables a cualquier pastor. Entonces esta mañana vamos a meditar en eso. ¿Qué deseo yo, uniéndome con el apóstol San Pablo, de la iglesia? ¿Qué esperamos de la iglesia? Básicamente allá en 2 Tesalonicenses 3, Pablo les pide a la iglesia estas 4 cosas. 1, que oren. 2, que confíen. 3, que obedezcan. Y 4, que crezcan. Y dice en el versículo 1: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Lo interesante aquí es que ¿quién está hablando? Porque el apóstol San Pablo era un maestro. La descripción la da él mismo. Él dice: si alguien tiene algo de lo cual enorgullecerse, soy yo, dijo Pablo, porque yo soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, soy fariseo, soy irreprensible, etcétera, y dio muchas características. Él era un hombre muy habilidoso. De hecho, él sabía hacer casas de campaña, y con ese trabajo él mantenía su vida para no molestar, decía, a las iglesias. Nadie puede echarme en cara que ustedes me mantienen, decía Pablo. Yo sé sostenerme. Educado bajo los pies de Gamaliel. Entonces tenía una educación rabínica muy importante. Era un excelente comunicador, era brillante, lógico, persuasivo. De hecho, gobernantes se rendían a los pies del mensaje de Pablo porque él era contundente. Pero lo interesante es que Pablo nunca le atribuyó a eso su éxito, sino que él dijo, Colosenses capítulo 1, versículo 29, dando así lo que él creía que era la razón de su eficacia. Y dijo: por esto trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Es decir, él no confiaba en la carne. Él sabía que todo lo que hacían o lo que hacía era por el poder de Dios. Ese es un ejemplo increíble de humildad. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender esto del apóstol San Pablo. Por eso decía Pablo: oren por mí. No solo por mí, pero dijo por nosotros, es decir, por el equipo de trabajo. Oren por nosotros para poder seguir adelante. Y no se crean que fue una petición de oración circunstancial, ni tampoco un eslogan de estos que ahora dicen, ¿verdad? Recen por mí, recen por mí. No era este tipo de súplicas. Eso parece un montaje. Pero cuando el apóstol Pablo pedía, era porque él estaba consciente de la necesidad que tenía. Él no se consideraba un gran personaje. Dice la Escritura en Efesios capítulo 6, versículo 18. Así le instruye a la iglesia que ellos deben orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y, ¿qué dice? Por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Era tan serio lo que él iba
hacer, que le urgía a los hermanos: oren por mí. Frecuentemente, no era una cosa que pidió en un momento que se sentía solo, lo pedía todo el tiempo. Colosenses capítulo 4, versículo 2, para ver cómo esto era un tenor de la vida del apóstol San Pablo pidiendo oración. Perseveren en oración, velen en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Entonces Pablo sabía que las oraciones de los hermanos los sostenían. ¿Qué desea un pastor de su iglesia? Que ore. Y dice: orad, que en el griego es un presente continuo, es decir, no dejen de orar, oren todo el tiempo. Tomen unos minutos para orar por nosotros, porque la lucha es intensa. Pablo sabía que esta lucha no se gana con intelecto ni con persuasiones, esta lucha es espiritual. Y no luchamos contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que ni nos preocupa si alguien nos detendrá en un bloqueo, porque esa no es la lucha de la iglesia. La lucha de la iglesia es espiritual. Y debemos orar, dijo Pablo, oren continuamente. ¿Por qué? Primero, por el éxito del mensaje, por la palabra de Dios. Dijo que la palabra corra, que avance, que progrese, que pueda vencer como un corredor, como un atleta, todos los obstáculos que haya enfrente, que el evangelio corra. Y gracias a Dios lo hemos visto por muchos años. Algunos de ustedes, mis queridos hermanos, no han vivido lo que se pasó cuando la iglesia se fundó, porque hoy la iglesia tiene un cierto posicionamiento. Pero en aquellos años era difícil. Por ejemplo, ahorita vino don Raúl acá, pero no vino su esposa, pero su esposa era soltera en ese tiempo y nos tocaba predicar en Sachila. Y ese pueblo era muy difícil. Y una vez vinieron unos hombres con un hacha y rompieron la puerta de la casa del hermano que nos recibía. Y todos asustados porque la gente vino para tomar a los que estaban allá adentro. Y pensamos quizás ya fue la última vez. Y Dios fue fiel otra vez. Dios es fiel. Y dice Pablo: yo quisiera que la palabra fuera glorificada. Glorificada quiere decir alabada, honrada y exaltada. Y obviamente siempre va a haber personas que no reciben el evangelio de esa manera. En el libro de los Hechos capítulo 13 hay una historia que ilustra esto. Versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos cómo se juntaba mucha gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y cuando los gentiles oyeron esto, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros. Cuando los gentiles oyeron esto, dice, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor.
creyendo todos los que estaban ahí ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Por eso es que Pablo decía: oren para que el evangelio corra. Y decía también: oren por la seguridad de los que predican, porque ellos están expuestos a hombres perversos y malos, dice. Y el comentario bíblico dice que a esta palabra de hombres perversos y malos debería haberse aplicado mejor la palabra de hombres moralmente locos, porque hay personas que ni ellos saben explicar por qué odian tanto el evangelio. Y en medio de ese odio que tienen por el evangelio, obviamente van los que predican la palabra. Y es importante que nosotros oremos por la seguridad de los que predican el evangelio, porque van a involucrarse con personas moralmente locas, personas que no saben ni por qué, lo que quieren es molestar y agredir a las personas que predican el evangelio. Por eso es importante que la iglesia ore. 2. Dijo Pablo, versículo 3 de 2 Tesalonicenses capítulo 3, quiero que la iglesia confíe, pero fiel es el Señor que les afirmará y les guardará del mal. Y la razón por la que Pablo está hablando esto es porque él sabía que la iglesia de Tesalónica iba a padecer persecución. Y yo quiero, decía él, que ustedes confíen porque Dios es fiel, porque Él fue fiel, decía, conmigo, y yo sé que será fiel con ustedes. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 16 habla de esto. En la primera ocasión, mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, dice Pablo, sino que todos me desampararon, que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que se fuese cumplida la predicación por mí y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda mala obra y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Dios ha demostrado con nosotros, hermanos, fidelidad una y otra vez. Nadie aquí tiene una calidad de rico. Sin embargo, Dios ha sido fiel con nosotros, concediéndonos realizar los proyectos que no podríamos haber hecho en nuestras fuerzas, solo porque Dios es fiel. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 habla de otra cara de la fidelidad de Dios. Fiel es Dios, dice, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Algunos de nuestros hermanos que no están aquí fueron con el Señor. Algunos mencioné hace un rato, pero otros no pudieron ser fieles. Creyeron que estaban solos y se fueron al mundo. Se les olvidó que Dios es el que es fiel. Ellos creyeron que, bueno, muchas personas piensan que ellos viven la vida cristiana por sí mismos, pero la palabra de Dios enseña que no. Ahora, Cristo vive en mí. Y es Él quien hace las cosas. Por eso debemos confiar que Él es fiel. Yo no sé cuál sea la situación que usted esté atravesando,
y el enemigo seguramente ha susurrado a su oído: debes rendirte ya porque tú no sirves para ser evangélico, usted lo que tiene que contestar es: efectivamente yo no, pero quien vive la vida en mí es Cristo Jesús. Es Él quien me da la victoria. Él me va a guardar. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, habla de esto. El Señor: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Cómo es Dios? Dice: Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, uno de los versículos más conocidos y más reconfortantes también. Dice Lamentaciones 3:22: por las misericordias o por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios es fiel. Algo que nos duele, ¿verdad? Dice el Señor mismo: yo voy a ser fiel aunque ustedes sean infieles, pero Él permanecerá fiel. Hebreos capítulo 10, versículo 23 también nos alienta. Dice que debemos mantenernos firmes en cuanto a nuestra fe, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces el Señor va a ayudarnos a salir adelante en todas las situaciones que tengamos. No hay una sola en la que Dios no pueda, hermanos. 3, dice Pablo en el capítulo 3, versículo 4 de 2 Tesalonicenses: y tengo confianza respecto a ustedes, hermanos, en que hacéis y haréis lo que les hemos mandado. Es una cuestión para resaltar que el apóstol San Pablo no está diciendo que los hermanos no obedecieran. Él dice: ellos están obedeciendo, pero quiero que continúen obedeciendo, porque a la larga los únicos que vamos a cosechar la bendición de eso somos nosotros. Aquí hay algo muy interesante que debemos considerar, hermanos. Hasta que usted y yo no veamos esta Biblia como una Biblia o un libro de instrucciones, y más bien mandamientos, nunca vamos a poder tener éxito en nuestra vida. Todo lo que la Biblia dice acá son órdenes para nosotros. Si nosotros las vemos como sugerencias, vamos a tener problemas. Si las vemos como instrucciones y las obedecemos, el Señor va a bendecir nuestras vidas. Dijo en el Evangelio de San Mateo capítulo 28: cuando vayan y prediquen, a aquellos a quienes les prediquen, enséñeles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Son mandamientos, no son sugerencias. Esta iglesia, compuesta de cada familia, si cada familia no asume la palabra de Dios como un manual de instrucciones, nunca podrá tener éxito en su vida. Y menospreciamos la palabra de Dios desde los asuntos más pequeños, en cualquier área que le guste. Necesitamos honrar la palabra de Dios y obedecerla. Pablo dijo: ¿cómo quisiera, hermanos, que obedezcan? Obedezcan. Ahora yo estoy diciéndoles a ustedes: obedezcan, hermanos. Yo los reto cada vez que hablamos allá en la oficina. Si yo le doy a usted una instrucción que no viene en la palabra de Dios,
considérela, quizás sí, quizás no. Pero si yo le digo lo que la Biblia dice para usted, lo que usted tiene que hacer es obedecer, porque es Dios. No es nadie más diciéndole lo que hay que hacer. Y dijo Pablo, ¿cómo quisiera que ustedes obedecieran? En Filipenses dijo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ahora vea usted esta iglesia, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Conoce usted a estos hermanos que hacen cosas solamente cuando su pastor está? Y cuando se enteran que no está, se cantan esa de jugaremos en el bosque mientras el lobo no está aquí. Un día Dios le va a pedir cuentas. Dice Pablo, deseo que ustedes crezcan, que el Señor encamine sus... Estoy leyendo 2 Tesalonicenses 3:2, 3:5. Que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que el Señor los encamine a la madurez, que es el amor de Dios. Mientras usted más y más y más conoce el amor de Dios, cómo es Él, más usted lo va a amar a Él. Hay personas que ni han entendido la doctrina del amor de Dios. Los legalistas no sé por qué se resisten tanto a la doctrina del amor de Dios. Ellos no quieren que Dios ame al pecador, quieren que Dios ame nada más a los limpios. Mi pregunta es, si Dios nada más va a amar a los limpios, ¿a quién de aquí amaría? A nadie, absolutamente a nadie, porque no hay justo ni aún uno. Entonces es mejor cobijarnos bajo la doctrina del amor de Dios. Dios ama a las personas, pero les cuesta tanto entender que una cosa es que Él ame y otra cosa es que Él apruebe nuestra conducta. Él nos ama, igual que usted ama a sus hijos. Los quiere y daría su vida por ellos, pero usted no está contento de su conducta. Son tan perversos a veces que se van a quién sabe dónde a hacer barbaridad y media. Y a usted le duele, quisiera correrlos de la casa, que se vayan y mínimo se ganen su propio pan, esos desdichados chamacos. ¿A poco no? Pero cuando usted los ve con su carita que llegan a la casa, dice, perdóname papá, mamita, perdóname. Se ponen a llorar. ¿Y usted qué hace? Venga, mi hijo. Y así es Dios. Dios no está de acuerdo con la conducta de la gente, pero Él ama a la gente. Si pudieran encaminarse ustedes al corazón y al amor de Dios, dice Pablo, lo cual significaría madurez, porque mientras que usted más y más se cobija bajo el amor de Dios, usted cada vez menos y menos quiere ofender la vida de alguien que lo ama tanto. Porque siempre tenemos que pensar al revés, ¿eh? Dice la gente, si Dios nos ama, vamos a hacer lo que se ocurra, lo que se nos ocurra. No, las personas que pensamos con el cerebro decimos, ¿cómo ofenderé la vida de aquel que me ha amado tanto? Voy a respetarlo, voy a honrarle y a servirle. Y esto es lo que dice el apóstol San Pablo. También quisiera, dice, que ustedes sean encaminados a la paciencia de Cristo. Porque la vida cristiana está plagada de dificultades. Si a usted le dijeron venga a la iglesia porque todos sus problemas se resolverán, yo le quiero decir enfáticamente que le engañaron. Cristo Jesús nunca prometió eso. Lo que sí dijo es, si usted está cargado y cansado, venga a mí, yo lo voy a ayudar. Por medio del profeta Isaías dijo, cuando pases por el fuego, no te quemará. Él no dijo, no se preocupe mi niño, que yo jamás lo dejaré pasar por el fuego. Él dijo, vas a pasar, eventualmente vas a pasar. Cuando pases por el fuego y cuando pases por los ríos y por las aguas, no te ahogarán, pero vas a pasar. Todos nosotros, mis queridos hermanos, hemos de ser llevados a la madurez a través de las pruebas.
A través de esas ocasiones en que la enfermedad toca la puerta de nuestra casa, que el desacuerdo toca a nuestro matrimonio, que algo pasa, algo desagradable, el Señor nos va a llevar a un siguiente paso de madurez, pero nunca será sin pasar una prueba. Mateo capítulo 5, versículo 10 dice: por eso son muy felices, porque bienaventurados significa muy felices. Muy felices son los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy felices son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Han murmurado de usted? ¿Han levantado un falso testimonio de usted? Entonces usted califica muy bien para esto. Dice el Señor, pues van a hablar cosas de ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Y usted que quiere ser como el apóstol Pedro? Pero el apóstol Pedro pasó tremendas pruebas. Pero dice el Señor, así será. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice aquí el Señor: pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que el ánimo de ustedes no se canse y desmayen. Cada vez que usted tenga que atravesar una lucha como cristiano, piense en Jesús. ¿Cuántas cosas pasó Él? Así que dice la Escritura que un día en la presencia de Dios, el Señor Jesucristo mostrará sus manos y dirá: así fui herido en la casa de mis amigos. Uno de ellos, usted se acuerda que vino y lo besó, y Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas a tu Señor? Nosotros vamos a tener que atravesar muchas pruebas y probablemente muchas traiciones. Habrá alguien que lo traicione a usted. Cuando le traicionen, no se sorprenda y piense: algo así pasó con mi maestro, entonces yo voy a permanecer firme y no desmayar, porque yo tengo la misma línea de él. Jamás, jamás voy a ceder. 26 años hasta el día de hoy, 3 de julio de 2016. Han pasado muchas cosas, muchos se han añadido a estas filas. Yo quiero pedirles que hagamos una cosa: que todos nos pongamos de pie y que usted tome a alguien por el hombro, a alguien que tiene cerca, y hable con esa persona y le diga: hermano, hermana, en el nombre de Jesús, yo quiero que tú permanezcas fiel por los siguientes 30, 40, 50 años, yo no sé cuántos. Esto no es un asunto de emocionalismo, eso es un compromiso. Ore por esa persona, primero hable con ella, dígale: ¿cómo quiero verte aquí durante los siguientes 25 años, 26? Que nunca te apartes de los caminos del Señor. Y que tu familia, tus hijos, tus nietos, todos puedan seguir siendo fieles a Cristo Jesús. Y yo voy a orar por ti. Yo voy a pedirle al Señor que te ayude, que te cuide. Empiece a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a nuestros hermanos.